buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Todos los considerados presos políticos de Venezuela serían liberados la próxima semana. Esa fue la promesa que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a familiares de los detenidos. El legislador anticipó la aprobación de la ley de amnistía general para el próximo martes. Colombia y Ecuador terminaron sin acuerdos el encuentro de este viernes en Quito, en el que se buscaba poner fin a la guerra comercial desatada por Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que frente a negativas de Ecuador, empezará a aplicar la medida recíproca de aranceles del 30%. Cuba se prepara para hacer frente a la crisis energética. El gobierno anunció un paquete de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación, con las que intentarán proteger los servicios básicos a la población. Iniciamos en Venezuela. Los encarcelados por razones políticas podrían alcanzar su libertad entre el martes y el viernes de la próxima semana. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las excarcelaciones ocurrirán al tiempo que sea aprobada la ley de amnistía general, que pasó su primera votación el pasado jueves y que beneficiaría a las personas que hayan sido detenidas por razones políticas desde 1999. Ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos. Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido. Colombia y Ecuador terminaron sin acuerdos el encuentro de este viernes en Quito, con el que ambos gobiernos buscaban fortalecer el diálogo político tras la guerra comercial desatada por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que Quito dio negativas a su petición de levantar los aranceles del 30% que fueron impuestos a Bogotá por supuestamente encabezar una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera de ambos países. En respuesta, anunció que empezará a aplicar la medida recíproca. Y desde Guayaquil nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. La reunión bilateral entre Ecuador y Colombia no llegó a la resolución esperada, echar abajo ese 30% de arancel que entró en vigor el 1 de febrero. Tras la reunión que duró cerca de 8 horas en Quito, el gobierno de Colombia decidió firmar el decreto que impone el arancel recíproco del 30% a los productos ecuatorianos, una medida que había sido aplazada mientras se buscaban llegar a estos acuerdos. Además, anunció que demandará a Ecuador ante la CAN por lo que considera un incumplimiento por parte del país del Acuerdo de Cartagena. Este conflicto comercial tiene su origen en el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a las importaciones colombianas en respuesta a lo que considera una falta de compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera común. El comunicado directo de la Cancillería de Colombia llegó minutos después de que el gobierno de Ecuador, quien ha manejado esta crisis con un completo hermetismo e incluso no permitió la cobertura de los medios de comunicación, asegurara que en un boletín de prensa que se acordó avanzar en temas de seguridad y cooperación energética y además que se acordaron tratar de manera integral temas pendientes en la solución justamente de la relación bilateral. El 22 de enero Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y el 1 de febrero entró este arancel del 30%. Según los comunicados, el diálogo sigue abierto, pero aún no se ha logrado una solución a estas diferencias comerciales entre ambos países. Cuba se prepara para hacer frente a la crisis energética que la golpea. El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas de emergencia. Entre estas medidas anunciadas y que entrarán en vigor el lunes están la restricción de la venta de combustible y la disminución de la semana laboral a 4 días de lunes a jueves. Además, en materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresenciales. Escuchemos un testimonio. La medida que se estaba tomando en la universidad era de dar las clases semipresenciales. Esto implica un poco el hecho de que no estemos presencialmente en las universidades, sino intentar recibir la mayoría de los contenidos a través del móvil o de las instituciones de prácticas.
En otros temas, el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití expira este sábado 7 de febrero. El ente fue instalado en abril del 2024 con el objetivo de devolver la seguridad a la nación caribeña y darle así estabilidad en medio del recrudecimiento de la violencia de las pandillas y también del vacío político. Sin embargo, no se logró este propósito y en su lugar permanece el interrogante sobre qué viene para el futuro inmediato de Haití, azotada también por el hambre y por la pobreza. Este es el informe. Es un plazo límite que podría desestabilizar aún más a un país que ya se encuentra atrapado en la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada. Este sábado 7 de febrero vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití, un órgano de 9 miembros que fue establecido en 2024 para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Esto tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021. Una primera vuelta electoral está prevista para el 30 de agosto de este año, aunque los expertos advierten que será difícil cumplir con el calendario, dada la falta de avances significativos en materia de seguridad. Esperamos y confiamos en que se respete el calendario electoral, pero en algún momento del año será necesario realizar una evaluación técnica para determinar si existen las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y legítimas en todo el país. Algunos miembros del Consejo buscan aferrarse al poder y el mes pasado hicieron un último intento por destituir al primer ministro Alex Didier Fils-Aimé. Sin embargo, Estados Unidos quiere que Fils-Aimé permanezca en el cargo después del plazo de este sábado y ya ha sancionado a algunos miembros del Consejo por intentar desplazarlo. En lo que parece ser una advertencia al Consejo para que se mantenga alineado, Estados Unidos desplegó buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe el martes. Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue azotando a Haití, con grupos armados que controlan más del 80% de la capital. Más de 8.000 asesinatos fueron documentados el año pasado y, según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas continúan desplazadas. Los servicios públicos como la salud y la educación han colapsado, mientras que cerca de 2 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Una fuerza policial multinacional mal equipada, liderada por Kenia, no ha logrado contener a las pandillas. En septiembre, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de supresión de pandillas más robusta, conocida como GSF. La policía haitiana, con el apoyo de contratistas privados y personal de la GSF, ha logrado algunos avances para hacer retroceder a los grupos armados. También ha incrementado el uso de drones, aunque los ataques han causado la muerte de varios civiles. Y en noticias relacionadas con la guerra en Gaza, según Axios, la Casa Blanca estaría planeando ya la primera reunión de líderes del Consejo de Paz para Gaza que pretende conformar el presidente Donald Trump. El portal de noticias informó que la oficina oval busca convocar el encuentro para el próximo 19 de febrero. Los planes para la reunión, que también sería una conferencia para recaudar fondos para la reconstrucción del devastado enclave palestino, se encuentran en una etapa inicial y aún podrían cambiar. Finalizamos con las tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán, porque este viernes Omán fue escenario de la reunión entre delegaciones de Washington y de Teherán, en la que se discutió sobre el programa nuclear de la República Islámica. El canciller iraní calificó el encuentro como un buen comienzo y por su parte Donald Trump dijo que fueron muy buenas y que continuarán a principios de la próxima semana. Y sin embargo, Washington anunció la imposición de aranceles secundarios a cualquier país que importe productos de origen iraní. Aquí todos los detalles. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses, unas conversaciones que según Teherán se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. En general es un buen comienzo, pero lo que suceda a continuación dependerá de nuestras consultas con las capitales para determinar el camino a seguir. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en sus infraestructuras deterioradas, el régimen iraní sigue financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando su represión dentro de Irán. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos.
Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina una armada en la región en respuesta a la sangrienta represión por parte del poder iraní del movimiento de protestas de principios de enero. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.